Este Roboam vamos a poner el tiempo, no queremos alargarnos hoy, es nieto del gran rey David. Primera de Reyes 12, verso 1. Estamos ahí, Primera de Reyes capítulo 12, verso 1. El pueblo se había reunido en Siquem para hacer a Roboam rey, ¿vale? Pero el texto dice que había una alternativa de liderazgo. Había un hombre llamado Jeroboam. Estaba preparado ese liderazgo alternativo. Y el pueblo se reúne en Siquem cuando iban a nombrar a Roboam como rey para pedir hacer una demanda. Y le dicen a Roboam: tu padre, Salomón, agravó fuertemente el yugo sobre nosotros. Y el pueblo le dice a Roboam: disminuye el yugo, disminuye la carga sobre nosotros y te serviremos para siempre. El pueblo lleva esa demanda al rey Roboam. Roboam dice: denme 3 días, en 3 días más le doy la respuesta. Y entonces Roboam consulta a los ancianos de Israel y consulta a los jóvenes que se habían criado en el palacio con Roboam. Ambos grupos dan un consejo. Y es interesante, usted lo puede leer allí, el consejo que le dan los ancianos y el consejo que le dan. Voy a decirlo así, déjeme, voy a usar una palabra dura. Un consejo que le da una clase elite bohemia, una clase burguesa. ¿Entiende el concepto? Gente que nunca habían trabajado, ni habían servido, ni habían liderado, aconsejan. En realidad Roboam no es un muchacho, tiene 40 años ya. No es un muchacho y recibe estos 2 consejos. El pueblo va con una demanda: disminuye los impuestos, disminuye la carga que tu padre Salomón puso sobre nosotros. Y el pueblo le da inmediatamente una solución: y te serviremos para siempre, ¿vale? Recuerdan que hace 2 domingos atrás enseñamos acerca de cómo Saúl maltrató a David. ¿Recuerdan ese mensaje cuando estábamos sentados acá en la galería? Cómo Saúl, en lugar de valorar y de reconocer que David era un líder en potencia que serviría para su reino, él, en un sentido de odio y de temor, lo trata de matar. Entonces, cuando nosotros vemos este estilo, esta forma de Roboam, el libro de Hechos, hablando acerca del abuelo de Roboam, David, dice el libro de Hechos de los Apóstoles, que David sirvió a su generación. ¿Qué es lo que hizo David? Sirvió a su generación. Y uno de los salmos dice que David sirvió a su generación de 2 maneras. La sirvió, dice la palabra, con la pericia de su corazón y con la integridad de su corazón y con la pericia de sus manos. Es decir, él estableció sobre Israel un liderazgo y lo fundamentó basado en 2 cosas: en la integridad del corazón y en la habilidad en el manejo del liderazgo. Ahora, David es un hombre totalmente procesado, totalmente procesado. Roboam es el hijo de un padre que nunca le transmitió ninguna forma de enseñanza, y de la noche a la mañana él se encuentra frente a una nación que está demandando cambios, que está demandando simplemente que le disminuyan la forma, que le disminuyan la carga. David, vuelvo a insistir, fue un hombre procesado por Saúl, procesado por Dios, procesado por Joab, procesado por Abisai, procesado por una cantidad de personas, de tal forma que finalmente el liderazgo de David es un liderazgo en que él textualmente dice: sirvió a su generación. Y la sirvió siendo un hombre íntegro. Ahora, la integridad, hermanos, es un asunto del corazón, es una determinación del corazón. La habilidad de la formación de liderazgo es un asunto que se aprende.
Nosotros en las iglesias como las nuestras siempre estamos echando mano, creo que lo dije en algún momento, echamos manos de las personas que están a nuestro alcance. Muchas de estas personas que están a nuestro alcance, incluyéndonos nosotros mismos, tenemos cero formación en liderazgo. Por lo tanto, todo lo que vamos haciendo lo vamos aprendiendo en la práctica, en el acierto y en el error. Y si Dios nos da gracia y algunos de nosotros logramos en el tiempo alinearnos y entender el propósito bien por las personas a quienes nosotros servimos, pero es una desgracia, como dice un proverbio que me gusta mucho, dice: mejor muchacho pobre que rey viejo que no admite consejo. Es un proverbio fabuloso. Mejor muchacho pobre que rey viejo que no admite consejo. ¿Por qué? Porque ya está viejo y usted sabe que hay un tiempo en que nosotros somos permeables a la formación. Y cuando uno ya está más viejo es más lento. No es que sea rebelde, sino que es más lento en dejarse formar. Y algunos de nosotros podemos llegar a viejos y jamás en nuestra vida dejarnos formar. Y eso es una cosa terrible, porque querámoslo o no, como nosotros tomamos las personas que están a nuestro lado para que nos ayuden en el liderazgo, significa que si esta persona no se deja formar, el pueblo a quienes ellos servirán sufrirán terriblemente. Y eso no es bueno para ustedes, no es bueno para nosotros como pastores, no es bueno para el reino, no es bueno para nadie. David, la integridad del corazón, la determinación de servir y la habilidad que le permitió tantos años de formación lograron el resultado de un hombre que, dice el Hecho de los Apóstoles, un hombre que sirvió a su generación y después de servir a su generación murió. Nosotros estamos llamados a servir a esta generación. Créame que he pensado mucho sobre esta generación, porque somos una generación que sí o sí estamos pagando un alto costo cada vez que nos reunimos aquí, que tenemos que llegar temprano, ordenar, guardar. Algunos de nosotros llegamos a las 9 de la mañana y nos vamos a las 3 de la tarde de este lugar. No hay ninguna queja, no hay nada. Lo hacemos con gusto, con alegría. Y seguramente los años que vienen en el traslado a nuestro templo seguiremos por algunos años teniendo las mismas incomodidades que estamos viviendo ahora, y a lo mejor peor, porque somos una generación que nos tocó esta parte. Cuando usted vea 10 años más atrás, ¿no?, llegando a personas nuevas que nunca pagarán el costo ni el precio y se atrevan a hacer un reclamo, le autorizamos a usted. Le autorizamos a usted, ¿no?, para que usted lo llame al lado, amablemente le diga: oye vos, ¿de dónde? No, nos toca pagar un costo de servir a una generación. Como no sabemos nosotros, porque no tenemos formación, algunos de ustedes sí, algunos tienen magíster en negocios, en administración, son expertos en el trato de gente, el trato de personal. Sin embargo, en ese personal con el que usted está trabajando, tiene que trabajar, son personas a quienes reciben salario. En el caso nuestro, ninguno de nosotros, es decir, ninguno de ustedes recibe salario. Por lo tanto, todo el trabajo que cada uno de nosotros hace es un trabajo voluntario. Es un trabajo que lo hacemos por una convicción profunda hacia el Señor, hacia nuestra congregación, y creemos que queremos hacerlo de la mejor manera. Por lo tanto,
nos tocó a nosotros servir a esta generación, nos tocó llevarnos la carga, les tocó a los músicos llevar la carga de armar, desarmar, les tocó a ustedes esto de sufrir, de pasar. No, nos va a tocar mucho, pero aún así estamos trabajando convencidos de que lo que hacemos para esta generación simplemente está sembrando para que Dios levante una generación mucho mejor. Estaba pensando estos días, ¿cuándo realmente uno comienza a servir a las personas? Porque el pueblo le dice a Roboam, le dice, disminúyenos la carga y te serviremos para siempre. Note, la gente quiere servir, quería servir a Roboam, incluso en una monarquía, ¿no? Ellos querían servir a Roboam, estaban dispuestos a trabajar por la casa de David. Sin embargo, Roboam no comprende la necesidad de la gente, no entiende que él no es la prioridad, sino que la prioridad es la gente, las personas a quienes él está llamado a servir. No, él no es, él ni David ni ningún rey están puestos por sí mismo. Nosotros no tenemos nada más y nada menos que lo que ustedes necesitan como iglesia, la gracia, el don, lo que sea. Lo tenemos, lo hemos recibido simplemente porque hay una congregación que lo demanda y que lo necesita. Y hemos tenido que vivir muchos años de formación, de examinarnos, de autoexaminarnos, de autojuzgarnos, de educarnos, de prepararnos de tal forma que con los años nosotros podamos brindarles a ustedes un mejor servicio en nuestro liderazgo. Muchos de ustedes nos conocen desde el principio y saben que no somos las mismas personas, que de alguna manera la formación, el trabajo de Dios en nosotros, con ustedes y a través de ustedes, de alguna manera ha producido un provecho. Roboam no lo entiende. No entiende que él es rey a causa de una nación que necesita a alguien que simplemente le dirija. Y entonces viene el pueblo y le dice, te vamos a servir siempre, pero disminuye el yugo, disminuye la carga que tu padre Salomón impuso sobre nosotros. A mí me parece tan extraño porque estuve estos días estudiando la vida de Salomón y hay un momento en que Salomón vive un periodo de gloria, un tiempo de gloria tremenda. Dice la palabra que los días de Salomón la plata no valía nada, lo que importaba era el oro. El oro fue una cosa tremenda. Dice la Biblia que Salomón, los cubiertos de la casa de él eran de oro, los platos eran de oro. En Israel, dice la palabra, llegó un momento en que nadie tenía necesidad de nada. Todo el mundo estaba feliz, todo el mundo tenía su parcela, su jardín, su tierra. Es un momento, la edad de oro de Israel. Pero parece ser que los últimos días de Salomón, cuando él abandona al Señor, comenzó a oprimir al pueblo y comienza a imponer sobre la nación una carga tan grande que finalmente llegó un momento en que el pueblo ya no quiere esa carga y lo único que el pueblo le está diciendo a Roboam: disminuye la carga, disminuye el yugo que tu padre puso sobre nosotros y te serviremos. Escúchenme una cosita. Nosotros trabajamos con la voluntariedad de las personas, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos tener la habilidad de ganarnos la empatía de las personas quienes trabajan para el Señor por medio de nosotros. Saúl no lo entendió y trató de matar a un hombre que le servía muy bien. Salomón se impuso violentamente, oprimiendo al pueblo, forzando al pueblo, dice la palabra, con trabajos forzados, con impuestos tan grandes que finalmente lo único que hicieron fue que el pueblo tuviese una alternativa de liderazgo. Aparece este hombre Jeroboam, que es la alternativa. Siempre, hermanos, siempre. Ahora, entiéndame una cosa.
No estoy diciendo con esto que nosotros tenemos que soportar ni el pecado, ni otras cosas que son vergonzosas en nosotros. Aquellas cosas necesitamos corregirlas, necesitamos sanarlas, pero de ninguna forma, de ninguna manera, ninguno de nosotros, ninguno, ni en el equipo de alabanza, ni en ningún grupo de crecimiento, ni a través de nosotros, ninguno de nosotros tiene ni la autoridad ni el derecho de dominar imperiosamente a las personas a quienes está llamado a servir. No se puede normalizar, como me dijo alguien un día, no se puede normalizar el maltrato en medio nuestro. No se puede aceptar la autojustificación que nosotros tenemos un carácter fuerte. A mí me parece que ese carácter no es fuerte, sino que es débil, porque es incapaz de controlarse ni de dominarse. Por lo tanto, nosotros no tenemos que de alguna manera forzar lo que no es natural en nosotros. Yo no soy una persona tan sociable, ¿no? Amo mucho, yo personalmente amo mucho mis horas de estudio, tranquilo, ¿no? Tranquilo. El otro día fui ahí al ensayo de cuerdas del equipo de alabanza, y mientras ellos tocaban yo me aparté un ratito ahí para seguir estudiando. Y se acercó tu esposo, ¿no? Que ese esposo habla más que una mujer, ¿no? Y más que ti. Entonces empezó a hablarme. Yo estaba ahí con mi lápiz y me hablaba. Y yo lo miré. Bueno, ya 5 minutos que le ponga atención está bien, ¿no? Pero se volvieron 10, se volvieron 15, se volvieron 20. Y me hablaba hasta que ya interrumpió completamente mi tiempo de estudio. Y después de media hora me dijo: pastor, discúlpeme, me dijo, parece que lo interrumpí. No te preocupes, Guillermo, no te preocupes. ¿Por qué? Porque tengo que forzarme a quitar esta costumbre mía de ser una persona asocial. Muy bien. Eso piensas tú de tu pastor Karen Hernández, que tu pastor es asocial. Yo soy medio asocial. No vaya a confundir antisocial. Asocial. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado. Una persona como yo, que trabaja muchas horas encerrado en su oficina, está acostumbrado a trabajar, a estar solo muchas horas. Por lo tanto, mi desafío es abrirme a dar espacio a las personas que necesitan hablar. Por lo tanto, el desafío es a todos nosotros que somos ligeros de genio, ligeros de carácter, que ya son casi anti no sé qué, a cambiar nuestra conducta. Porque el pueblo quiere servir. Las personas están dispuestas a trabajar. Las personas están dispuestas a invertir su tiempo, su recurso, su familia, a hacer gastos tremendos por causa del Señor, en beneficio directo de esta congregación. Por lo tanto, nosotros necesitamos atender a sus necesidades. El rey le dice a la gente: espérenme 3 días y en 3 días le doy la respuesta. Entonces el rey Roboam, un hombre de 40 años, un hombre rey viejo que no admitió consejo, llama a los ancianos de Israel y les pregunta: ¿qué respuesta debo darle al pueblo? Y el pueblo le responde esta cosa tan sabia y le dicen: si tú escuchas al pueblo, si atiendes la necesidad del pueblo, el pueblo te servirá para siempre. Hermanos, piensa una cosa: esa gente estaba dispuesta a seguir bajo un reinado. Esa gente estaba dispuesta a pagar impuestos. Esa gente estaba dispuesta a dar su vida en la batalla por el rey. Pero pedían una sola cosa: que ellos fueran atendidos, que se les atendiera en sus necesidades. Y entonces el rey, dice la palabra, llama a los muchachos que se habían criado con él en el palacio. Dice el verso 10: entonces que él llamó a los muchachos que se habían criado con él en el palacio. Discúlpeme esta palabra, esos muchachos eran parásitos de un palacio.
nunca habían trabajado, nunca habían tenido contacto con la gente, eran totalmente ignorantes de la necesidad de un pueblo. No conocían el sufrimiento, jamás habían trabajado. Eran gente hijo de papá, ¿no? Como Roboam. Hermanos, cuando nosotros nos alejamos de la gente, empezamos a perder de vista la necesidad de la gente que está en medio nuestro. Cuando nosotros nos alejamos de oír a las personas a quienes tenemos que servir, aun cuando tengamos que forzarnos nosotros mismos a oír y a escuchar, y a educarnos en escuchar, y a educarnos en atender, hermanos, cuando nos alejamos de esto, nos volvemos insensibles. Usted ha oído el dicho que dice así, que no está en la Biblia, pero es un dicho que tiene mucha ciencia, que tiene mucha sabiduría, que dice: el pastor tiene que oler a oveja. Tiene que oler a oveja, tiene que tener alguna relación con el pueblo a quien sirve. Uno no puede despegarse, uno no puede desalinearse de las necesidades de su gente. Tiene que oírlo, tiene que estar en el momento de la necesidad, tiene que estar en el momento de la enfermedad, incluso tiene que meter la mano al bolsillo y proveer cuando sea necesario. Y ustedes saben que esa es nuestra forma de hacerlo siempre. Siempre que vemos una necesidad, suplimos, proveemos, estamos allí, estamos en la enfermedad, estamos en la necesidad, estamos en el duelo, estamos en el problema. Nosotros hemos asistido a matrimonios que han estado a punto en una crisis familiar tan terrible. Hemos estado allí para oír, para atender, para sostener, para contener. Y cuando ya la cosa se supera, entonces nosotros continuamos tal cual como si aquello nunca hubiese ocurrido. Roboam es producto de un muchacho, de un hombre que se crió totalmente ajeno a las necesidades de un pueblo, que se cría con puros muchachos que nunca tienen necesidad, que no conocen la necesidad, que no conocen la pobreza, porque son gente de palacio. Se criaron con Roboam. Ahora imagínense usted, ¿no? A muchachos de palacio, buenos maestros, buenos tutores, buenas cosas, buenas casas, buenas tierras, todo lo mejor. Nunca tuvieron una necesidad. Y entonces Roboam le pregunta a esos muchachos, a esa gente. Por eso, hermanos míos, mejor muchacho pobre que rey viejo que no admite consejo. Y dice el texto: entonces los jóvenes que se habían criado le respondieron: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así le hablarás. Este es el consejo de los muchachos: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre les castigó con azotes, mas yo les castigaré con escorpiones. Y la Biblia del lenguaje sencillo dice del verso 10: diles que si tu padre fue duro con ellos, tú lo serás más. Si tu padre los trató mal, tú los tratarás peor. Si tu padre los azotó con correas, tú lo harás con látigos de punta de hierro. Ese es el consejo que le dan los muchachos a este rey Roboam. El consejo es: trátalos más mal de lo que los trató tu padre. Agrava mucho más la carga sobre ellos. Impóneles un yugo mucho más pesado todavía. Esta mañana mi esposa me hizo un comentario acerca de alguien que ustedes no conocen, y lo voy a hablar libremente porque ustedes no saben de quiénes vamos a hablar. Es alguien que no conocen, o tal vez algunos sí. Esta persona tomó la decisión final de dejar el ministerio. Vender todas las cosas de la iglesia y vender la propia iglesia. Porque llegó un momento en que nadie más estuvo con él. Nadie más.
Lo abandonaron todo, todo lo dejaron. Y si te abandona el pueblo, hermanos, porque el texto, el proverbio dice: en la multitud del pueblo está la gloria del rey. En la multitud de la gente está la honra, está el reconocimiento de quien preside, de quien dirige. En la multitud del pueblo está la gloria del rey. El hombre tomó esa determinación y entonces la gente comenzó a hablar, comenzó a decir: el problema es que este pastor nunca tenía tiempo para la gente. Este pastor siempre estaba apurado, siempre estaba enojado, siempre estaba, en lugar de atender a la gente, siempre la retaba, siempre la juzgaba. Llega un momento en que la gente se aburre de eso. Se aburre. Nadie quiere que lo traten mal, hermano. Lo dijimos hace 2 domingos atrás: ninguno de los servidores de grupo de crecimiento en esta iglesia está autorizado para tratar mal a alguien ni para aprovecharse de esa persona. En esta iglesia, si alguien le pide algo a alguien que le haga algo, tiene que estar dispuesto a pagar. No, nadie debe trabajarle gratis a nadie, ¿vale? A nadie. No, la honra no parte por allí, no parte por eso. No queremos que nadie abuse de nadie. Nadie debe abusar de nadie. Nadie. Porque finalmente, hermanos, la gente no viene a un lugar así para ser tratado mal. Este evangelio, esta forma que nosotros recibimos de retar a la gente, ¿no? de tratarlos mal, que de alguna forma aprendimos eso. Aprendimos de eso. Un día me encontré con un hombre y me dijo: ¿cómo va la construcción del templo, pastor? Sí, va más o menos, no, nos faltan recursos. Dijo: no, me dijo, no, lo que pasa, me dijo, que el pueblo suyo está duro, me dijo. Me dijo: invíteme a mí nomás. Imagínense que lo invite a él. ¿Saben lo que él quería hacer? No, quería tomarlos a ustedes, hermanos, y darle como locos metidos en un saco. Quería él ablandarles. ¿Sabe de qué forma? Tratándolos mal. Y esa no es la forma. Entonces, yo, con todo el respeto, ¿no? Con toda la amabilidad que a veces me nace, le dije: bueno, hermano, ahí lo vemos. En buen español, el lenguaje del reino: quédate sentadito, porque así no. Así no, nadie va a aprender mal. ¿Verdad? A nosotros somos la generación que se nos enseñó, como decían, la letra entra con sangre. Pero a una congregación no se le puede tratar mal. No estamos autorizados nosotros como pastores, como lo dije hace 2 domingos atrás. Si caminamos juntos, bien. Si no es capaz de caminar conmigo, no es problema. No es problema, no me voy a molestar, no voy a resentirme. Cuando alguien antes se iba de la iglesia, ¿sabe lo que yo producía en mi corazón? Guardaba odio, guardaba resentimiento, me enojaba. Oye, si hubiera podido orar para que el cielo hubiese sido rayos, truenos, centellas sobre esa persona, créame que lo hubiera hecho. Pero con el tiempo aprendí que no vale la pena, no es así. Entonces acepto que las personas no estén siempre de acuerdo conmigo. Acepto eso, acepto que usted no piense tal cual yo estoy pensando. Pero en cuanto al liderazgo, necesitamos caminar juntos. Pero créame, de ninguna manera actuaremos como el consejo de Roboam, como el consejo de los muchachos. Los muchachos le dicen a Roboam: dile a ese pueblo, si Salomón les trató mal, yo les trataré peor. Si mi padre los azotó con látigo, yo les azotaré con escorpiones. Esa fue la respuesta al pueblo. Una respuesta dura, una respuesta necia, hermanos. Una respuesta de gente que no había sido formada en el liderazgo. Una respuesta de muchachos que nunca habían visto la necesidad de la gente. Una respuesta de personas totalmente enanejados de las necesidades del pueblo. Nosotros estamos conscientes, créame, conscientes de que ustedes hacen un esfuerzo máximo
de dar, de ofrendar, de diezmar y de dar su trabajo para el Señor. Créame, yo digo, a veces cuando los muchachos del equipo de alabanza me dijeron, pastor, ¿por qué no nos juntamos a las 9? Créame que busqué una y mil formas de decirle a ustedes, están locos, que vamos a venir a las 9 de la mañana aquí. ¿Por qué no? Ahora, yo no estoy acostado a esa hora de ninguna forma. Estoy en mi oficina, estoy preparando, estoy orando, estoy de 10, 11, 12, 1, 2, 3 de la tarde. Yo digo, estos muchachos tienen un compromiso tremendo con el Señor. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con ellos? Tratarles de la mejor manera que pueda. Cuando nosotros vemos a mujeres como ustedes que teniendo hijos, que algunas teniendo nietos, se esfuerzan en hacer su grupo de crecimiento, se esfuerzan en trabajar, se esfuerzan en discipular, ¿qué decimos? Necesitamos trabajar con ellos de la mejor manera. Pero Roboam no entiende que él está a punto de perder el reino. Cuando él da esa respuesta, dice la palabra que el pueblo le dijo así: no tenemos nada que ver con Isaí. Isaí, refiriéndose a la casa de David, provee para tus propias necesidades. E inmediatamente el pueblo se va con Roboam. Si me acompaña para terminar, Primera de Pedro 5 del 1 al 3. Ahí está Javier Gustavo Oyarzo. Ruego, dice Pedro, un hombre, hermanos, procesado, anciano, formado, hermanos. Ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo también anciano con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Sabe quién escribe esto? Un hombre que ha sido testigo de los sufrimientos, escúchame bien, testigo de los sufrimientos de Cristo y que también ha sufrido y ha padecido por causa del Señor. Roboam es un muchacho, es un hombre que nunca había participado de las necesidades del pueblo. Por eso no entiende el pueblo. Dice, verso 2, primera de Pedro 5:2, apacienten. Esta palabra apacentar, pastoreen la grey de Dios, pastoreen la iglesia de Dios que está entre ustedes, cuidando de ellas. ¿Qué dice? No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Eso le faltó a Roboam. Le faltó este consejo, porque el consejo que él rechazó era el consejo bueno. El consejo de los ancianos era este: atiende al pueblo, escúchalos, atiéndalo, y el pueblo será tu pueblo para siempre. Hermanos míos, seamos sinceros, seamos abiertos, saquémonos las caretas. Finalmente, nosotros asistimos o no asistimos a una iglesia no por una convicción profunda de Cristo, sino también porque nos identificamos con el liderazgo, o nos identificamos con el pastoreo, o nos identificamos con la visión o la forma de la iglesia. Porque Cristo está en todas las iglesias. Cristo está en todos lados. En todos lados hay presencia. Probablemente en esta ciudad hayan iglesias con mucho más personas, con iglesias con una comunidad mucho mejor que la que nosotros podemos ofrecerles. Sinceramente, probablemente hay iglesias donde en este momento estén todos con hawaianas, chora y polera, porque hace cero frío. Donde a usted no da diezmo, le dan dinero a usted. Sería fantástico. ¿Dónde está? Yo me cambio. Iglesias, pero finalmente uno está en un lugar porque siente una empatía, porque reconoce un liderazgo,
porque reconoce una paternidad espiritual. Porque muchos de ustedes, voy a decirlo así en bien centroamericano, se mamaron a dos pastores inexpertos, muchachos que no tenían un modelo claro ni definido de liderazgo. Y lo soportaron por muchos años. Y están aquí. Y tomaron decisiones de estar aquí. Y tomaron decisiones en el día malo de permanecer y de creer en la palabra. Entonces, nosotros sabemos que no es solo por el Señor, no es solo por Cristo, hermanos míos, no es solo por Cristo. Usted no puede forzar a nadie a estar aquí solo por Cristo. Necesitamos nosotros mismos exponernos, nosotros, porque por Cristo Él está en todas partes. Necesitamos nosotros exponernos a nosotros mismos de tal forma que las personas no solo estén en este lugar por el Señor, sino también porque encuentran algo digno, algo aceptable en nuestras vidas y en nuestras personas. Usted jamás logrará convencer a nadie, de verdad, escúcheme bien, jamás logrará convencer a nadie de que sea fiel por causa del Señor. No, porque Cristo está en todos lados. Usted solo logrará atendiendo lo que dice Pedro. Esta palabra es tan clarísima. Un hombre formado, un hombre tratado que dice, no por fuerza, ¿vale? No por fuerza, no lograremos nada por la fuerza. No lograremos nada tratando de cambiar un pensamiento si la gente no quiere cambiar. No lograremos nada por la fuerza. No lograremos nada por ganancia deshonesta, porque no estamos aquí. Cuando hablamos de ofrenda, cuando hablamos de diezmos, somos totalmente transparentes, hermanos, totalmente transparentes. No ocultamos nada. Hay como dos tesoreros, hay ancianos, hay libros. Está todo clarísimo. No, créame, Dios es testigo. No hay intención de tener una ganancia deshonesta. A nadie obligamos. Jamás hemos manipulado una ofrenda. Jamás. Queremos tener una conciencia limpia, tranquila, que el liderazgo de esta congregación completa no se mueve por ganancia deshonesta. Jamás, como dice Pedro, teniendo señorío sobre nadie. No somos llamados a ser señores, sino que somos llamados a ser servidores de ustedes. Roboam no lo entiende. Enseñoréate del pueblo, impónles carga más fuerte, aflígelos más, castígalos más. Y el pueblo no se trata así, sino que dice el texto, sino voluntariamente, con ánimo pronto. Y Pedro dice esta palabra fabulosa, sino siendo ejemplos a la grey. Hermanos míos, a usted pueden cuestionarle todo, ¿no? Pueden cuestionarte cómo hablas, puedes cuestionarte cómo te vistes, pueden cuestionar todo. Pero hermanos, si el ejemplo habla, no hay nada más que hacer. Nada más que hacer. Nada más que hacer. Por eso Pedro termina su ciclo ahí. Dice, sino siendo ejemplos en todo. Nosotros tenemos este pensamiento. Jamás les exigiremos algo que nosotros no hayamos hecho o no estemos dispuestos a hacer. Todo lo que a ustedes les pedimos es porque nosotros o lo hicimos ya, o lo estamos haciendo, o estamos en proceso de lograr aquella meta. Roboam pierde el reino. Roboam pierde el liderazgo porque no supo entender que él había sido establecido como rey para pastorear un pueblo con necesidades. Ustedes, mis hermanos que están con nosotros, los ancianos de esta iglesia, los servidores de grupo de crecimiento, el equipo de alabanza, el equipo de sonido, las sugieres, a mí me
me dolió tanto, me molestó, de verdad que me molestó un día que visité a una familia que estaba muy alejada ya del Señor, alejada de todo. Me molestó, es como que me hubieran echado ají, ajo, ajenjo, todo en el ojo, en este que tengo más chico más encima. Me dijo, pero usted nota, ¿no? Cuando hay resentimiento. Dijo, ay, pastor, dijo, uno entra a la iglesia y no lo saluda a nadie, me dijo. ¿Cómo? Tenemos 2 mujeres, 3 por si acaso, 2 ancianos, buscamos a las familias más simpáticas y usted me está diciendo que cuando usted viene a la iglesia no lo saluda a nadie. No, me dijo, lo que pasa es que cuando usted llega, todo el mundo lo saluda feliz porque usted es el pastor, me dijo. Y eso me dio rabia, me dijo, me dio molestia, porque yo sé que no es así. Porque sé que no es así. Porque a veces nos damos el tiempo de mirar, de observar. Y sé que lo que me estaban diciendo era producto de un propio fracaso en sus vidas. Y entonces estaban buscando una justificación. Pero aún así, no dejé esas palabras en el aire y he puesto más atención. Y hemos procurado mucho mejor que cada persona que asista a esta iglesia sea lo mejor cuidado, atendido dentro de lo que esta persona permita ser tratado, cuidado y atendido. Porque algunas personas simplemente no quieren ir más allá. Pero nosotros, iglesia, vamos a hacer caso del consejo de los ancianos. El consejo de los ancianos es: escucha al pueblo, atiende al pueblo, disminuye las cargas del pueblo y el pueblo te servirá siempre. Atienda bien a su gente, ¿vale? Atienda bien a su gente. Atiendan bien a los músicos que trabajan con ustedes. Servidores, atiendan bien a su gente. Y usted me va a decir, pastor, ¿qué más quiere que haga? Que lo tome en brazo. Hermanos, ¿no te tomó alguien a ti en brazo alguna vez? ¿No te escuchó alguien tus pecados alguna vez? ¿No se acuerda usted cuando estuvo conmigo en mi oficina y usted había pecado feamente, feamente, feamente? Y logramos acercarlo al Señor, logramos la restauración de su vida. Hermanos míos, si tenemos que hacerlo, lo vamos a hacer. Porque el pueblo quiere servir. Hermanos míos, ya voy a terminar porque me puse generosamente 2 minutos más que cualquier otro predicador. Les dije que íbamos a hacer el servicio corto por el frío, pero ha salido el sol, hermano. Ha salido el sol, hermano, ¿vale? Ya ustedes aplaudieron y se me olvidó lo que iba a decir. Se me olvidó. Hermanos míos, quiero tocar el amor propio de ustedes. De verdad. ¿Saben lo que significa? Que a veces usted no entiende esta cosa, no lo entiende. Yo sé que no lo entiende porque no está formado, no está educado en esto, no está enseñado y le cuesta. Nos cuesta a nosotros entender lo que nunca en la vida recibimos. Nos cuesta, nos quiebra la mente, no nos permite porque estamos acostumbrados a una forma así, dura, tremenda, terrible. Pero hermanos, ¿saben lo que significa que una hija de esta casa esté predicando en 3 iglesias diferentes? A usted debería, cuando yo se los dije, debería haber aplaudido, hermanos, de alegría, porque no tiene que darnos vergüenza ni temor de sentir que estamos en una congregación
que va a producir frutos maravillosos para el Señor. Usted no tiene que sentir vergüenza de saber que usted asiste a una congregación doctrinalmente sana, hermanos, donde no hay grandes problemas de pecado, donde nosotros como pastores estemos ocultando el pecado. Hermanos, por la gracia de Dios, por el favor de Dios, usted está asistiendo a una congregación. Usted, hermanos, usted, ¿qué cree que vino a ser un pastor hace 4 o 5 domingos acá? Él vino a un culto. ¿Se acuerdan cuando estaba predicando? Él vino para ser bendecido, para escuchar. Oiga, usted tiene que sentir orgullo, hermanos míos, un orgullo sano, un orgullo equilibrado, un orgullo normal, un orgullo no altivo de saber que está asistiendo a una iglesia que está a las puertas de un gran desbordamiento espiritual, de un crecimiento. Oiga, escúcheme una cosa, usted no percibe esto, no lo logra entender. No lo logra entender. ¿Sabe lo que significa que esta iglesia, hermanos? Y Dios no le abra a nadie más la puerta del cielo, pero que esta iglesia en unos años más será por lo menos la iglesia con la iglesia en cantidad de metros cuadrados más grande de esta ciudad. Usted no le da un orgullo santo, no le da una alegría, hermanos. A usted no le da nada cuando a su pastor lo invitan a otras ciudades y todo eso. No le da alegría. No, hermanos, no todos tienen eso, hermanos. Y discúlpeme que yo como padre, pero a veces como usted como mamá, ¿no? Cuando usted como mamá, su hijo está con la cara larga así, y usted le dice a su hijo, debieras pegarte, porque cuando yo era niño no tenía ni siquiera para comer y ahora no te quieres comer los espárragos, la sal. Y usted le refresca a su hijo en la mente y el corazón que un día usted no tuvo nada y ahora su hijo está sentado con una cantidad de cosas. Hermano, si es necesario como padre espiritual recordarle que un día éramos tan poquitos, tan insignificantes, la iglesia del escarnio, de la burla, pero Dios está proveyendo para que en algún momento esta casa esté llena de gloria y que la gloria de esta casa sea mayor que la primera. Lo único que quiero que ustedes reciban esta mañana es que somos una iglesia que nos estamos formando para servir a la gente que va a venir. ¿Usted cree? Oiga, ¿usted cree que a mí no la pienso a veces cuando tenemos personas sentadas aquí con un nivel académico que me supera 10 veces lo que yo sé? O que tienen cursos en esto otro, en inglés, en comercio exterior, y yo apenas tengo cuarto medio más encima en colegio de la nocturna, hermano. Usted no le da alegría a usted, hermana, que usted que apenas sabe juntar las letras ha tenido la oportunidad de servir a personas con una capacitación, una intelectualidad, una preparación 1000 veces mayor que usted. ¿Sabe por qué? Lo provee Dios, porque nosotros estamos dispuestos a servir. Porque estamos dispuestos a servir. Porque Dios no mirará nuestras incapacidades, nuestras inoperancias, nuestra falta de lo que sea. Pero cuando nosotros como iglesia estamos dispuestos a servir al pueblo, a atender al pueblo, a no afligir al pueblo, a no aprovecharnos del pueblo, sino ser ejemplo en todo, ser ejemplo en todas las cosas, estoy seguro que el Señor mirará del cielo y enviará un crecimiento, una cosecha mucho mayor que la que nosotros algún día hemos pensado. Si no entiendo para qué Dios nos daría una tierra tan grande. Si no entiendo para qué Dios nos ensancharía la mente para construir una iglesia tan grande. Si no entendería por qué Dios está enviando a esta iglesia. No te huélalo, hermano, nótelo, que Dios está enviando a esta iglesia gente mucho más capacitada de
de lo que nosotros logramos entender. Dios los está enviando porque Dios les está preparando para recibir a una cosecha tan grande, a una clase de gente tan grande que tal vez nosotros mismos no entendamos el lenguaje, ni la forma, ni el estatus de ellos, pero habrán personas acá que sabrán entenderlos, recibirlos y servirles, no como Roboam, sino como David, que sirvió a su generación. ¿Cómo sirvió a su generación David? Con la integridad del corazón y con la habilidad de sus manos. Padre, gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias.